Muy buenos días. Bienvenidos a su canal Fisiopat TV, explicando las patologías de forma rápida y sencilla. Hoy hablaremos acerca de la leptospirosis y iniciaremos con el concepto. La leptospirosis no es más que una enfermedad zoonótica y que es infecciosa, y además de esto es causada por una bacteria llamada Leptospira, ¿ok? Entonces, debemos recordar también que la leptospirosis es la infección zoonótica más frecuente en el mundo, ¿ok? Entonces, ya sabemos que es una enfermedad zoonótica y que también es infecciosa, es ocasionada por una bacteria. Ahora hablemos de la bacteria. La bacteria no es más que la leptospira. La leptospira es una bacteria que tiene dos clasificaciones o dos formas. Una leptospira que son no patógenas y las que son patógenas. En este caso, pues vamos a mencionar solo la patógena, que son las que nos interesan porque son las que desencadenan toda la enfermedad, las cuales son las Leptospira interrogans. Hay alrededor de 23 serogrupos de Leptospira interrogans. Y estos pues son los ocasionantes de la leptospirosis. Entonces, debemos entender que esta bacteria tiene una forma helicoidal, alargada, y que también es una bacteria gram negativa. Aquí podemos observar su estructura, que pues es una forma como helicoidal y que también es alargada. Además, debemos saber que es una espiroqueta y que los extremos los tiene en forma de gancho, como lo observamos aquí. Es importante conocer también que son bacterias que son aerobias y que tienen flagelos. Estos flagelos son los que los permiten, pues, movilizarse, estos que observamos aquí. ¿Ok? Posteriormente, que ya conocemos qué es la leptospirosis y cuál es la bacteria que lo produce, vamos a hablar acerca del modo de transmisión. ¿Ok? Cómo se transmite esta enfermedad. Debemos entender que hay unos huéspedes. ¿Cuáles son estos huéspedes? Los que son asintomáticos, en este caso los roedores, y también los animales que pues también pueden presentar síntomas como los animales domésticos y también las vacas, ¿ok? Los animales salvajes y los roedores por lo general no presentan síntomas. Entonces, ¿qué pasa inicialmente? Estos animales van a estar infectados de forma crónica con la leptospira de forma patógena en su orina, en su sistema urinario. Entonces, al ellos orinar, entonces van a desechar lo que es la leptospira, lo que es esta bacteria. Ellos la desechan en la tierra, en los cultivos y también en el agua. Entonces, ¿cómo se transmite al humano? A través de la orina, a través del contacto con la orina de estos animales, pues porque ya traen ahí la bacteria. Entonces, esa orina tiene que entrar en contacto con las mucosas, como son las conjuntivas, la mucosa nasal y la mucosa oral. También puede ocasionarse, pues, cuando entra en contacto con heridas que tengamos en la piel y también por agua o alimentos contaminados. ¿Por qué por agua y por alimentos contaminados? Porque la bacteria puede sobrevivir en el agua y también puede sobrevivir en la tierra cierto tiempo, ¿ok? Entonces, posterior a que ya se adquiere la bacteria, se produce la enfermedad de la leptospirosis, que se caracteriza porque ocasiona una inflamación multiorgánica en muchos casos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad? Como ya sabemos, esta enfermedad se puede obtener al tener contacto con la orina de animales como lo son las vacas, los animales domésticos también, los animales del campo. Por ende, las personas que trabajan en la agricultura y en la ganadería están más expuestos a desarrollar esta enfermedad. También las personas como los recolectores de basura, las personas con niveles socioeconómicos bajos
y las personas que viven en áreas tropicales. ¿Por qué en áreas tropicales? Porque aquí se presentan muchas inundaciones y a través de esas inundaciones también se puede transmitir. Hay algo que se me estaba olvidando y es que también al nadar en ríos que pues contengan o que estén contaminados con esta bacteria también podemos adquirir la bacteria y desarrollar la enfermedad de la leptospirosis, ¿ok? Ahora sí, hablemos de la fisiopatología, es decir, cómo se produce esta enfermedad. Y vamos a iniciar desde lo más básico, y son las formas eh, de esta enfermedad de la leptospirosis que se presentan. Hay tres formas. La primera es esta que observamos aquí, la forma anitérica. ¿Qué quiere decir anitérica? Que no hay presencia de ictericia, no hay presencia de ese color amarillento en los ojos y que también es bifásica. Ahora vamos a hablar de por qué es bifásica y por qué monofásica. También está la forma anictérica monofásica, que solamente se presenta una fase de la enfermedad. Y también está la forma ictérica. La forma ictérica también se denomina como síndrome de Weiss. Y esta forma es la forma más grave y la que tiene más riesgo de mortalidad. Entonces, ¿por qué hablo de bifásico y monofásico? Pues porque la enfermedad la leptospirosis se caracteriza por dos fases. Una primera fase que es la fase aguda y una segunda que es la fase inmune. Antes de esto debemos recordar que esta enfermedad tiene un periodo de incubación, es decir, ese periodo desde que se tuvo contacto, se adquirió la bacteria hasta que se comienzan a desarrollar los síntomas. En este caso, pues es alrededor de 5 a 14 días, ¿ok? Entonces, ahora hablemos de estas dos fases. La primera fase, ¿cuál es? La fase aguda. En la fase aguda se presenta del día 5 al día 7 y aquí se va a observar eh, unos dolores, se va a presentar mialgias, es decir, dolores musculares, se va a presentar fiebre, dolor de cabeza, faringitis o dolor en la garganta, dolor abdominal, náuseas y un signo muy importante. Este signo es muy importante y quiero que presten atención, el cual es la sufusión conjuntival, porque esto es característico de la leptospirosis, no es más que cuando observamos la conjuntiva, la cual está bastante enrojecida, pero que no elimina el sudado. Es un signo clínico de la leptospirosis. Entonces, inicialmente pasa esa fase aguda que se presentan unos síntomas clásicos, pues como una enfermedad normal, un resfriado, una fiebre, un dengue también. Entonces, es la fase aguda. Posterior a esa fase aguda viene la fase inmune, que se da desde el día 4 al día 30. Y aquí hablamos de fase inmune porque aquí ataca el sistema inmune, nuestras defensas, y como esta bacteria va a muchos órganos de nuestro organismo, la respuesta inmune es multiorgánica y puede generar inflamación en distintos órganos. Puede generar meningitis, puede generar fallas renales, puede generar disfunción hepática, miocarditis, adenopatías y también hemorragia pulmonar. ¿Ok? Entonces, para entender la fisiopatología de una forma sencilla, debemos entender también la parte inmunológica de esta enfermedad. Anteriormente ya tenemos claro qué es lo que pasa. Cómo se adquiere la enfermedad, ya sabemos que es mediante el contacto con la orina de animales que tienen esta bacteria. Entonces, ya la tuvimos, esta bacteria luego de que entra por la piel, o por las mucosas, va al torrente sanguíneo y va a todos, a muchos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, es muy importante conocer la parte inmunológica porque aquí vamos a observar el por qué esta enfermedad o esta bacteria alcanza a llegar a los órganos y logra evadir el sistema inmune, logra burlarse del sistema inmune y logra alcanzar su objetivo, ¿ok? Entonces, inicialmente
tenemos tres fases muy importantes. La primera es la adhesión, es decir, cómo se adhiere esta bacteria a las células de nuestro organismo. La segunda es cómo es la evasión, cómo ella evade el sistema inmune de nuestro cuerpo. Y por último, ya la respuesta inmune total para erradicar la leptospira. ¿Ok? Aquí vamos a observar la primera imagen. Aquí vemos la adhesión, es decir, cómo se adhiere a la membrana de las células. Y es que es muy importante conocer esto porque esta bacteria tiene muchas proteínas en su membrana y todas estas proteínas son importantes porque ayudan a adherirse a ciertas proteínas de las células de nuestro cuerpo, como son la laminina, el colágeno, la elastina, la integrina y la fibronectina. Todos estas proteínas de membrana que tiene la bacteria le ayudan a adherirse a las células, ¿ok? Ahora vamos a ver el proceso de la evasión inmune, es decir, cómo la bacteria logra evadir el sistema inmune, ¿ok? Entonces, el primer paso, el número uno, es acá observamos la leptospira y observamos estas proteínas de membrana que tiene ella. Estas proteínas de membrana logran evadir la respuesta inmune porque eh, se adhieren a ciertos factores como el factor H, el C4 BPA y el C4b. Al adherirse a estos factores celulares, entonces el sistema inmune no puede atacarlos, ¿ok? La segunda es que la leptospira, cuando es fagocitada, no permite que haya una fusión una fusión dentro de la célula, no permite esto y se escapa de la célula y logra hacerle una apoptosis, es decir, destruir la célula. Aquí ya hubo un proceso de fagocitosis, es decir, la bacteria está dentro de la célula para poder destruirla, pero la leptospira tiene ciertos factores y ciertas proteínas que hacen que logre evadir todo este proceso de destrucción y destruya la célula, ¿ok? De tercero tenemos que es muy importante esto, prestemos atención aquí porque estas bacterias esta leptospira tiene LPS y estas LPS son muy importantes porque modifican ciertas proteínas y logran evadir el sistema inmune y logran evadir la respuesta inflamatoria, como observamos aquí. A través de esa LPS se evade, se une aquí a la célula y no se da el proceso de la inflamación, el proceso de secreción, perdón, de todas esas sustancias proinflamatorias. No se da la inflamación, no se da la respuesta innata. Y en la parte 4, acá vamos a tener que la leptospira tiene muchas proteínas que son modificadas, ella misma puede modificarlas y así evadir el sistema inmune. ¿Ok? Por último, vamos a resumir todo lo que hemos dicho y es que la fisiopatología de esta enfermedad aún no está totalmente clara, entonces es muy difícil explicarla. Entonces debemos hablar de la fisiopatología, de las fases de la enfermedad, de la parte inmune. Y resumiéndolo, no es más que lo que se ve en este gráfico. Se da una infección por medio ya sea de heridas en la piel o las mucosas y la leptospira invade nuestro organismo, se va a los vasos sanguíneos, ahí llega a todos los órganos y en los órganos por la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo se producen ciertas inflamaciones como la uveitis, la ictericia, la neumonitis, la hepatitis, eh,
También se da la colecistitis, la miocarditis, la meningitis y se pueden presentar también hemorragias como la hematuria y la melena, ¿ok? Entonces eso es muy sencillo, básicamente es esto. Y acá tengo esta imagen pues para darle un recordar de que la leptospira ingresa a la célula y aquí hay una reacción bastante compleja pues del sistema inmunitario que no termina más sino que en una tormenta de citoquinas y también en una secreción de anticuerpos pues para que el cuerpo pueda eliminar esta bacteria. Pero ¿qué pasa al enviar tantos sustancias proinflamatorias? Pues se van a inflamar ciertos órganos y pueden haber daños colaterales en los órganos como el sistema nervioso central, en el pulmón, en el hígado y en el riñón. ¿Ok? Ahora hablemos del diagnóstico. Pero antes de hablar del diagnóstico es muy importante que recordemos que hay un síndrome llamado síndrome de Weill. Eso no se nos puede olvidar porque el síndrome de Weill es cuando hay una forma ictérica de la enfermedad, lo que observamos en esta imagen. El paciente está ictérico, además de que está ictérico, tiene hemorragias, también presenta hemorragias y también tiene falla renal. Entonces, al tener falla renal, falla hepática, y hemorragia se vuelve en algo muy complejo, una enfermedad muy compleja que avanza y ocasiona hemorragias múltiples en todos los órganos y termina en la muerte del paciente. Por eso es muy importante lograr descubrir esta enfermedad a tiempo. Pasemos al diagnóstico. El diagnóstico de esta enfermedad se da por medio de la serología, de ver los anticuerpos, y el gol estándar del diagnóstico de la leptospirosis es la prueba de aglutinación macroscópica. La prueba de aglutinación macroscópica no es más que tomar en un laboratorio, aplicar lo que es el suero de un paciente para ver, aplicar el suero de un paciente y combinarlo con unas bacterias con la leptospira, inocularlas ahí, ponerlas las dos juntas y ver toda esa reacción que pasa. Si se aglutinan, es decir, si se acumulan bastante los anticuerpos, entonces quiere decir que la paciente es positivo para leptospira. Y también pues, se puede observar de forma definitiva en un hemocultivo o en un urocultivo, pero estos pueden demorar más, por eso se eh, recomienda como gol estándar la prueba de aglutinación macroscópica. Y por último, hablemos del tratamiento. El tratamiento, como es una bacteria, el tratamiento es antibióticos, pero va a depender de cómo sea el caso del paciente. Si es un paciente que tiene un caso que no es ictérico, que es leve, entonces el tratamiento es vía oral. Se puede usar doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Y en los casos que son graves, como ya les dije, el síndrome de Weiss, esos pacientes que tienen forma ictérica, se recomienda medicamentos como la penicilina G1, 1.5 millones de unidades intravenosas cada 6 horas por 7 días. Otra opción es la ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas por 7 días. Y otra opción también es la ampicilina de 500 a 1 gramo IV cada 6 horas por 7 días. Esto ha sido todo. Me gustaría que dejaran un like, que comentaran cualquier duda que les quede y nos vemos en el siguiente video.